El último suspiro de Abelar. Una historia de amor, traición y un destino sellado por la sombra del olvido. En un tiempo donde la luna gobernaba con frío su reinado, vivió Abelar, un joven trovador cuyo canto era capaz de encender el alma y apaciguar tormentas. No poseía riquezas, sino un corazón ardiente y un deseo profundo, encontrar a la dama cuyo reflejo había visto en sueños, una figura envuelta en niebla y susurros, cuyo nombre nadie pronunciaba. Abelar viajó por aldeas y bosques, regalando melodías que hablaban de esperanza y dolor, pero su búsqueda nunca encontró respuesta hasta que una noche, bajo un cielo estrellado y frío, sus ojos se cruzaron con los de una mujer de cabellos plateados y mirada vacía. Se llamaba Lisana y era prisionera de un hechizo ancestral que la condenaba a vagar sin memoria entre mundos, incapaz de recordar siquiera su propio nombre. En un pacto desesperado, Abelar ofreció su voz a los dioses del silencio a cambio de un solo día con Lisana, un día donde el tiempo no correría y las sombras no la arrastrarían. Ese día llegó y fue un susurro eterno, rieron, soñaron, amaron sin palabras, como si el mundo se detuviera para ellos solos. Pero cuando el alba rompió la noche, Lisana desapareció, llevándose consigo el eco de su canto y dejando un vacío que ni el tiempo podría llenar. El trovador, roto y sin voz, continuó cantando en su mente, pero sus labios ya no emitían sonido. La gente decía que era un hombre maldito, que había vendido su alma por un amor imposible. Abelar murió un invierno, con la esperanza aún prendida en sus ojos, como una vela que se niega a apagarse. Dicen que en noches sin luna, si escuchas con atención, el viento lleva la melodía de un trovador que busca a su dama perdida. Una canción sin voz, un último suspiro que viaja entre las sombras, recordándonos que el amor verdadero a veces solo vive en la memoria de quienes no pueden olvidarlo. El roble de los lamentos. Una leyenda del reino de Narabel. En lo profundo del valle de Mernat, más allá de los ríos que tiemblan al paso del viento, se alza aún hoy un árbol como no hay otro igual. Un roble inmenso, cuyas raíces serpentean bajo tierra como si buscaran secretos olvidados, y cuyo tronco guarda cicatrices que no son obra de hacha ni de rayo. Los ancianos lo llaman el roble de los lamentos, y entre susurros afirman que en su corteza murmuran las voces de los condenados. No siempre fue así. En tiempos antiguos, cuando el reino de Narabel florecía bajo el estandarte de la casa Eldarn, aquel lugar era sagrado. Los druidas del bosque lo cuidaban como si fuera un altar viviente, pues decían que en sus hojas moraba un espíritu sabio, un testigo de los siglos. Gentes de aldeas lejanas venían en procesión, dejando ofrendas en su base, anillos de hierro, cálices de barro, espinas de animales salvajes, todo en busca de consejo o redención. Fue durante el reinado del rey Albir IV, hombre ambicioso y descreído, que el equilibrio se quebró. El monarca, deseoso de obtener longevidad y poder, oyó hablar de aquel árbol y ordenó que fuese talado. Ni las súplicas de los druidas ni las advertencias de los sabios lo detuvieron. Envió a su ejército con hachas encantadas, y en la penumbra de un día sin sol, las primeras astillas volaron del tronco milenario. Dicen que el aire se tornó espeso, y que al primer corte, la savia brotó negra como la tinta de los hechiceros. El suelo tembló y los hombres huyeron en pánico, dejando las hachas clavadas en la corteza. Aquella noche, el árbol gimió. No con voz humana, no con rugido animal, sino con un lamento antiguo que helaba el alma. Desde entonces, todo cambió. Albir enfermó. Sus ojos se nublaron, su carne se marchitó y sus sueños fueron invadidos por figuras de raíces y ojos vacíos. El reino comenzó a decaer. Las cosechas se pudrían antes de madurar, los ríos retrocedían, los animales morían con los ojos abiertos de terror. Algunos decían haber visto figuras humanas colgadas de las ramas del roble, pero cuando uno se acercaba, desaparecían. Los rumores crecieron. Se hablaba de campesinos que, por curiosidad o desesperación, se acercaban al árbol y jamás regresaban.
Otros aseguraban haber oído voces, lloros de niños, plegarias en lenguas olvidadas. Un grupo de monjes intentó sellar el lugar con sal, cánticos y fuego bendito, pero solo encontraron muerte. Con el paso de los años, el trono cayó, la casa Eldar fue borrada de los anales y Narabel se convirtió en un reino fantasma. El roble, sin embargo, sigue allí. Sus ramas crecen hacia el cielo como garras retorcidas y cada cierto tiempo, bajo la luna llena, los animales callan, el aire se vuelve espeso y el lamento vuelve a escucharse. Los pocos que aún habitan cerca del valle dicen que el árbol ya no espera redención, sino compañía. Y que quienes osan invocar su nombre 3 veces bajo la lluvia, terminan abrazados a su tronco, con los ojos abiertos, eternamente. Y así termina esta historia, recogida en el libro de los bosques prohibidos, códice maldito que fue sellado por los archimagos del norte. Si escucháis un susurro entre las ramas esta noche, no respondáis. El precio del engaño. Una historia donde la codicia y el orgullo despertaron horrores olvidados. Hubo un hombre llamado Evaristo, conocido en tierras lejanas por su astucia y lengua afilada. Era un mercader de promesas rotas, un alma que tejía engaños como el araña su tela, buscando siempre el beneficio propio, sin importar el costo de los otros. Su ambición no tenía límites y su codicia le llevó a desafiar a la única entidad que jamás habría debido enfrentar, un nigromante, maestro de la muerte y las sombras. En la oscuridad de una noche sin estrellas, Evaristo se presentó ante la torre del nigromante, llevando consigo una bolsa de oro y una oferta tentadora: robar secretos antiguos, profanar tumbas selladas, para enriquecerse ambos. El nigromante, un ser de ojos como brasas apagadas, le advirtió de las cadenas invisibles que atan a quienes profanan el equilibrio entre vida y muerte. Pero el mercader, confiado, se rió de las palabras como quien desprecia a un mendigo. Firmaron un pacto escrito con sangre y al principio la fortuna le sonrió. Evaristo robó tesoros que ningún hombre mortal había visto y el nigromante extendió su poder más allá de los límites del mundo conocido. Pero la deuda era mayor de lo que cualquiera pudo prever. Las almas que profanaron comenzaron a levantarse, clamando venganza con voces quebradas y rostros deshechos. La locura visitó primero al mercader. Los susurros de los muertos lo perseguían sin cesar y las sombras comenzaron a arañar su piel como manos heladas. Cada noche, veía en sus sueños la figura del nigromante, con sonrisa cruel y ojos vacíos, recordándole el precio real del trato. Pero lo peor fue descubrir que el nigromante no era sino un espectro, condenado a vagar entre mundos, y que el verdadero dueño de su alma era la muerte misma. Finalmente, en la víspera de un amanecer que nunca llegó, Evaristo fue encontrado en su casa, incorrupto pero sin vida, con los ojos abiertos y un susurro helado en sus labios: no se juega con la muerte sin pagar el precio. Su cuerpo desapareció al tocar la primera luz, y desde entonces se dice que en noches de tormenta se puede oír su risa desesperada mezclada con los lamentos de los muertos que nunca descansaron. La Torre de Salmaria. Una leyenda de los tiempos en que los mares obedecían a los dioses. Cuentan los pescadores de la costa rota que, en noches de marea baja y viento quieto, puede verse la silueta de una torre solitaria emergiendo de las aguas, como un dedo acusador señalando los cielos. No figura en mapas ni responde a coordenadas. Algunos aseguran haberla tocado, pocos lo confiesan, y ninguno ha vuelto con los ojos limpios. La torre, dicen los más antiguos, fue erigida por el alto hechicero Idrián, señor de las corrientes y consejero del rey Baltor, en los albores del cuarto sol. Era una maravilla construida sobre un islote sagrado, rodeada de coral y espuma, sostenida por encantamientos que hacían temblar la brújula de los marinos. Allí Idrián selló su juramento: guardar los secretos del mar y servir fielmente a la corona hasta el fin de sus días. Pero como en toda historia tejida con hilos de poder, hubo traición. El rey Baltor,
ansioso por controlar los vientos y aplastar a sus enemigos por mar, exigió al hechicero que entregase los nombres de los dioses sumergidos. Idrián se negó. No una, sino 3 veces. Enfurecido, Baltor ordenó el exilio del sabio, y cuando su pueblo se rebeló, envió un ejército a destruir la torre. Mas no sabían que la torre misma era un cuerpo viviente, un corazón palpitante de antiguas energías. Al tocar sus muros con fuego y acero, desataron la maldición de la espiral de agua, las olas se alzaron como montañas, tragando barcos, soldados y costas enteras. Idrián, antes de desaparecer, conjuró un último hechizo desde la cima de su torre. Selló su alma dentro de las piedras y hundió la isla bajo las aguas, pero dejó una grieta. Desde entonces, la torre de Salmaria resurge cada cierto tiempo, como si aún aguardase al traidor o tal vez al heredero de aquel pacto roto. Se dice que quien entre en ella oiga voces que susurran en idiomas ya borrados del mundo. Algunos afirman haber visto luces en sus ventanales sumergidos, otros escuchan el eco de una campana que nunca fue forjada por mano humana. Pocos han osado buscarla. Un caballero errante, una maga desterrada, un cartógrafo demente, ninguno regresó cuerdo. Los que sobreviven solo repiten un verso entre dientes, como un rezo o una advertencia. Donde el agua guarda la memoria y la torre llora sangre de sal, allí yace la corona de la traición. Así se cuenta y así se calla. Porque hay quienes dicen que la torre no busca ser hallada, sino recordada. Que su aparición anuncia tormentas que no vienen del cielo, sino de antiguos pecados. Y que algún día, cuando las mareas se retiren por completo, la torre de Salmaria no se limitará a mostrarse, sino que caminará entre los hombres, reclamando lo que le fue arrebatado. El hombre sin nombre. Una historia que no figura en ningún pergamino, y sin embargo, sobrevive en los susurros del viento. Nadie sabe cómo se llamaba, ni en qué lugar nació. Los monjes lo llaman el errante, los cazadores de brujas lo llaman el maldecido, y los ancianos del norte solo musitan el cuando el fuego cruje más de la cuenta. Su nombre fue borrado del mundo una noche sin luna, a cambio de un deseo que ningún mortal debería pronunciar. En aquellos días, el hombre era joven y valiente, aunque ya cargaba con los ojos de quien ha visto demasiado. Buscaba algo, quizá redención, quizá venganza, y en su desesperación llegó al Valle de las Campanas Muertas, donde las piedras aún retumbaban con voces antiguas. Allí, en el silencio de las ruinas, encontró una puerta sin forma, hecha de sombras detenidas. Y habló. No con palabras, sino con pensamiento, y recibió respuesta. El trato fue sencillo, a cambio del poder de la sangre del cielo, renunciaría a su nombre, a su reflejo y al amor de todo ser vivo. Y él aceptó. Porque había jurado destruir a un rey que había condenado su aldea, a un clero que quemó a su hermana y a los hombres que aplaudieron la ejecución. El deseo era tan puro como el odio, tan recto como el filo de su espada. Desde aquel día, ningún espejo volvió a mostrar su rostro. Nadie que lo viese podía recordarlo del todo, su voz se desvanecía de la memoria, sus huellas se borraban tras cada paso. Sin embargo, donde él pasaba, caían imperios. Las estatuas de los templos se quebraban sin explicación. Los tiranos morían entre pesadillas. Su espada no necesitaba filo, y su sombra no obedecía al sol. Pero cuanto más cumplía su venganza, más vacío se volvía por dentro, pues el precio era más alto de lo que comprendía. Un día, halló al último culpable, un niño ya crecido, hijo del sacerdote que había sellado el destino de su sangre. El joven no tenía culpa, solo ojos iguales a los de su padre. Y el hombre sin nombre, por primera vez, dudó. No por bondad, sino por algo más profundo, no recordaba por qué había empezado su viaje. Su memoria era un lago lleno de bruma. Cansado, caminó hasta la cima de una montaña donde los dioses una vez bebieron vino con los mortales. Allí, alzó su espada al cielo,
pero no para blandirla. La clavó en la roca y dijo una sola palabra. Nadie la recuerda, pues nadie podía oírla, pero se cuenta que las nubes se alejaron, que el viento se detuvo y que por un instante el mundo supo que algo había terminado. Nadie lo volvió a ver. Pero a veces, en las aldeas cercanas, nacen niños sin sombra. Niños que hablan en sueños lenguas olvidadas. Niños que lloran cuando oyen un nombre que nadie pronunció jamás. Y cuando se pregunta a los sabios qué significa eso, todos repiten la misma respuesta, mirando al suelo, como quien teme a su propio eco. Él camina todavía. Donde no hay tiempo. Donde no hay recuerdo. Donde los nombres se desangran y se pierden.